Uma Musume Pretty Derby. Al sótano capítulo 355 al 359. Después de que Fortune terminó de hablar, la sala cayó en un repentino silencio. La antigua luz del techo parpadeó en el momento justo y el coro nocturno de insectos fuera de la ventana sonó aún más fuerte en el silencio. No fue hasta que Fortune agitó su pequeña mano frente a su cara que Mizuno salió de su sorpresa. ¿Qué? ¿Por qué ella? Mizuno se agarró la cabeza con incredulidad, mirando la frágil puerta de madera, tan frágil que una Uma Musume probablemente podría romperla de una patada. Sus nervios, ya de por sí agotados, se tensaron aún más. Había imaginado 1000 posibilidades, pero nunca había esperado que fuera Maruzensky quien lo siguiera. Era solo su primer día viviendo en el apartamento. Incluso se había esforzado por evitarla. ¿Cómo descubrió Maruzensky tan rápido que era su vecino? Y lo que es más, ¿cómo había estado acosándolo todo el día? Su sigilo debe haber sido alcanzado al máximo. Si Mizuno no hubiera tenido instintos antivigilancia tan fuertes, nunca habría sentido que alguien lo estuviera observando. Pero aún así, Mizuno todavía no esperaba que el culpable fuera su actual objetivo de la misión, Maruzensky. Recordó la personalidad afectada de Maruzensky. ¿No se suponía que era tan tímida que ni siquiera podía salir de su habitación la mayoría de los días? ¿Desde cuándo se atrevía a seguir a alguien? Pero esos eran solo detalles. En ese momento, a Mizuno le importaba una sola cosa, la cuestión que decidiría su seguridad personal. ¿Qué pretende acosándome? La mirada de Mizuno se tornó seria mientras miraba a Fortune. ¿Cómo voy a saberlo? Fortune se encogió de hombros, pero luego, como si hubiera recibido una inspiración, le dedicó una sonrisa pícara y significativa. Tal vez esté buscando el momento adecuado para noquearte y arrastrarte de nuevo como su esclavo albaricoque. Mizuno se quedó sin palabras. Maldita sea, Fortuna, ¿por qué tienes tanta imaginación? No estaba del todo equivocada, podría pasar, pero claramente no era el caso. Si Maruzensky de verdad hubiera querido atraparlo, ya habría derribado la puerta. Mizuno no tenía guardaespaldas de Uma Musume, así que atraparlo sería fácil. Pero ella seguía asomándose por la ventana, con timidez, y desapareció en cuanto él la vio, algo poco habitual en alguien que planea un secuestro. De verdad solo está mirando para ver qué estoy haciendo. Mizuno frunció el ceño hacia la puerta, pensando que esa era la posibilidad más probable. Gracias a la presentación de Symbol y Rudolph hace 2 días, Maruzensky definitivamente sabía que Mizuno era el hombre misterioso de antes. Conocía perfectamente el atractivo de Uma Mint. Toda Uma Musume que descubría accidentalmente su secreto quería desnudarlo y hacerle cosas indescriptibles. Pero tras descubrir su verdadera identidad, Maruzensky no perdió el control. Simplemente se escondió y observó. Eso ya requería mucho autocontrol. Por supuesto, tal vez era simplemente su nueva personalidad tímida. No se atrevía a acercarse a él todavía, pero ¿quién sabía qué pasaría después? El rostro de Mizuno estaba sombrío mientras golpeaba el apoyabrazos de su silla de ruedas, incapaz de elaborar un plan sólido para lidiar con la vigilancia de Maruzensky. No fue un gran problema, pero tampoco fue algo pequeño. Por seguridad, Mizuno siempre podría llamar a alguna Uma Musume conocida de la academia para que viniera a protegerlo. Eso evitaría que Maruzensky le tendiera una emboscada. Pero eso era un arma de doble filo. No había garantía de que Symbol y Rudolph y los demás no se comieran el fruto prohibido. Sus propios guardaespaldas podrían tenderle una emboscada antes de que Maruzensky siquiera hiciera un movimiento. Sería una verdadera tragedia. Pero si no hacía nada, tampoco podía relajarse. ¿Y si Maruzensky realmente lo seguía porque planeaba secuestrarlo, recopilando información en secreto? Mizuno se mordió el labio, completamente perplejo. Al ver a Mizuno tan indecisa, Fortune apoyó la barbilla en la mano, pensativa. De repente, pareció iluminársele la cabeza y ofreció una sugerencia. ¿Qué tal si dejas que Rice Shower sea tu guardaespaldas personal? ¿Lluvia de arroz? Mizuno miró desconcertado al estratega cabeza de perro a su lado, y al instante comprendió a qué se refería Fortune. ¿Te refieres a que Rice Shower duerma conmigo? Exactamente. Fortune asintió. Con esa adorable hermanita cuidándote, durmiendo junto a tu almohada, Maruzensky no se atrevería a hacer nada. Pero Mizuno rechazó inmediatamente la idea sin pensarlo 2 veces. Ni hablar, ni hablar. Negó con la cabeza como un loco. De ninguna manera. Caminar de la mano con Rice Shower era una cosa. Podía aceptarlo, era territorio de hermanos. Pero compartir la cama, para nada. Pero has estado durmiendo en la misma cama con todas las chicas, ¿no? Nunca te defendiste, bromeó Fortune. Como si tuviera otra opción. Los ojos de Mizuno se abrieron de par en par en señal de protesta. Casi, Fortune lo ignoró con un gesto. Se deslizó detrás de Mizuno, le pasó el brazo por encima del hombro y siguió empujando. Piénsalo. ¿En quién más puedes confiar además de Rice Shower? Es la única Uma Musume que logró mantener la calma incluso después de experimentar el efecto de tu menta Uma.
Si no confías en Uma Musume, ¿no puedes al menos confiar en ella? Ese no es el punto. Mizuno negó con la cabeza, corrigiendo a Fortune. Por supuesto que confío en Rize Shower. De eso no hay duda. Yo solo, no quiero arruinar su reputación, suspiró Mizuno, pellizcándose la frente. Por muy unidos que sean los hermanos, no se puede compartir habitación una vez que creces. Y como él y Rize Shower ni siquiera eran parientes consanguíneos, mantener una distancia respetuosa era aún más importante. Un chico y una chica viviendo solos, seguro que habría chismes, rumores de que compartían la cama como amantes. Mizuno no quería en absoluto poner en riesgo la reputación de Rize Shower. Quizás no esté arruinando nada. Tu linda hermanita podría incluso alegrarse. Rió Fortune entre dientes. Oye, no la calumnies así. Gruñó Mizuno, un poco molesto por la insinuación de Fortune. No es una calumnia. De Fortune sonrió aún más, luego sacó un teléfono de detrás de su espalda y lo sostuvo frente a la cara de Mizuno. Espera, ¿no era ese el teléfono de Mizuno? Mientras hablábamos, ya le envié un mensaje a Rize Shower usando tu cuenta. Anunció Fortune. Ella le mostró a Mizuno el registro del chat. Charla con Rize Shower. Mizuno, Fortune. Rize, ¿te gustaría mudarte a vivir conmigo? Solo nosotras dos. Lluvia de arroz. Rize Shower. Por supuesto que lo haría, si es Oni-sama. Rize Shower. Oni-sama pregunta por qué quiere que comencemos una familia feliz juntos. Mizuno, Fortune. Jeje, no algún día, sino ahora mismo. Mizuno, Fortuna. Ubicación Mizuno, Fortune. Estoy aquí, ven a buscarme. Mizuno, Fortune. Manos unidas. GIF. Lluvia de arroz. Lluvia de arroz. Vendré ahora mismo. ¿Qué? Mizuno giró la cabeza, rígida como una tabla, para mirar a Fortune. La Fortuna simplemente infló su pecho con orgullo, sonriendo como un gremlin. No es necesario que me agradezcas. Hijo de puta. T/N. Oh, Dios mío, ¿durmiendo con tu hermana pequeña? Todos están de vacaciones, así que no hay notas de personajes esta semana. Patreon.com Weblink Discord.gg Weblink 356. 356. Al ver que Fortune usaba su identidad para decir cosas fáciles de malinterpretar, Mizuno se quedó sin aliento. Rápidamente recuperó su teléfono y le envió un mensaje a Rize Shower para aclarar las cosas. Charla con Rize Shower. Mizuno. Rize Shower, me acaban de robar el teléfono. No fui yo quien envió esos mensajes. Mizuno. Hagas lo que hagas, no creas lo que dije antes, y no vengas. Pero después de que Mizuno enviara los mensajes, Rize Shower no respondió. Quizás ya estaba haciendo la maleta, preparándose para ir corriendo presa del pánico. Y efectivamente, eso fue exactamente lo que pasó. Porque menos de 10 minutos después, el nítido tap-tap-tap de unos zapatitos de cuero resonó fuera del edificio de apartamentos, mezclado con el estruendo de las ruedas de las maletas rodando sobre el hormigón, y el silencio nocturno fue interrumpido por una pequeña explosión de conmoción. Al mirar por la ventana, vio a una pequeña Uma Musume, de pelo negro azabache y orejas grandes y expresivas, parada en el espacio abierto del frente, arrastrando una maleta casi tan grande como ella, apresurándose directamente hacia él. Esta noche no llevaba su uniforme habitual de la Academia Krazen, pero claramente se había vestido elegante. Se había puesto un vestido largo de color amarillo crema adornado con encaje negro y dos piernas delgadas y blancas como el jade se asomaban debajo del dobladillo. Una diadema de lazo amarillo a juego había sustituido su habitual sombrero de rosa azul, complementando a la perfección sus delicados rasgos, haciéndola parecer aún más inocente y adorable. Calzaba unos clásicos tacones altos de estilo occidental, cuyos cordones se enrollaban alrededor de sus delgados tobillos como un lazo de regalo, dándole un toque de madurez. Oni-sama, Rize Shower está aquí. Rize Shower estaba de pie frente al edificio de apartamentos, mirando hacia arriba con ojos brillantes, llenos de anticipación. Aunque este lugar estaba lejos de la academia, a más de 10 kilómetros, y el paisaje a lo largo del camino era sombrío y aterrador, especialmente para alguien con miedo a la oscuridad como Rize Shower, nada de eso pudo detenerla. Como Oni-sama le había escrito diciendo que vivía allí y que quería vivir juntos en el futuro, sintió un calor en el estómago y el coraje brotó de su interior. Justo cuando Rize Shower sacó su teléfono para escribirle a Mizuno, se abrió una puerta en el primer piso del apartamento. La luz se derramó desde el interior, cortando una fina franja en la oscuridad. Mizuno apareció en la puerta y la llamó suavemente. Ducha de arroz. Oni-sama. En cuanto lo vio, el rostro de Rize Shower se iluminó, radiante, mientras se acercaba a paso rápido. Oni-sama se acercó a Mizuno, su voz suave y dulce como el maullido de un gatito. Esos ojos, como si quisiera grabar su figura en lo más profundo de su alma. Sus orejas temblando sobre su cabeza, su cola girando como un abanico detrás de ella. Todo en ella, a cada instante, irradiaba su afecto por él. En comparación con la alegría sin filtro de Rize Shower, la reacción de Mizuno fue mucho más contenida, la mirada debajo de su máscara un poco complicada.
Por supuesto que estaba feliz de ver a su hermana pequeña, pero que ella viniera aquí sola lo puso un poco incómodo. «Rize Shower, ¿no recibiste los mensajes que te envié después?», preguntó Mizuno. Rize Shower lo hizo tilde. Ella asintió con entusiasmo, luego bajó la cabeza, girando los dedos, respondiendo tímidamente: «Fue porque recibí tu mensaje, Oni-sama, que vine». Tenía las mejillas sonrojadas y los labios apretados por el nerviosismo. Empezó a mover las piernas inquieta, como si hubiera tomado una decisión. Me refería a los mensajes después de eso», trató de explicar Mizuno, sacando su teléfono para mostrárselo. Rize Shower levantó la vista y vio los 2 mensajes sin leer al final del hilo. Se quedó paralizada. ¿Le robaron el teléfono a Oni-sama?, pensó y se dio cuenta de que algo andaba mal. No es de extrañar que esos primeros mensajes sonaran tan raros, nada que ver con cómo suele hablar Oni-sama. Pero en ese momento, la idea de formar una familia le daba vueltas. Ignoró la rareza, empacó el coche frenéticamente y corrió directo, soñando todo el camino con la vida con Oni-sama, sin volver a mirar su teléfono. Así que, naturalmente, se perdió sus mensajes posteriores. Incluso después de confirmar que esos textos anteriores no eran del propio Mizuno, Rize Shower todavía se sentía un poco confundido. ¿Pero por qué el teléfono robado termina en manos de Oni-sama? ¿Y si todos esos mensajes fueron enviados por el ladrón, no deberían ser todos falsos? Entonces, ¿por qué está Oni-sama aquí? Es una larga historia. Mizuno se estiró hacia atrás y sacó a Fortune de su escondite, luego le explicó todo. Cómo se quedaba allí para una carrera, cómo Maruzensky lo estaba espiando y cómo Fortune se había hecho pasar por él para enviar esos mensajes. Eso es todo. Me resulta más cómodo quedarme aquí un tiempo. En cuanto a esos mensajes de «vivamos juntos», todos fueron idea de este tipo. Mizuno señaló con el pulgar a Fortune, haciendo una mueca. Fortune no parecía culpable en absoluto. En cambio, rodeó los hombros de Mizuno con un brazo, usando su mejor tono de mayor, y dijo con seriedad: «No deberías decir eso. Lo hice todo por tu bien. Algún día lo entenderás». TCH. Mizuno se estremeció al oír esas palabras, tan familiares, que recordaban a todos los sermones que había recibido de sus padres desde la infancia. Frases clásicas de los padres. No importa la lógica. Siempre y cuando convirtiera al objetivo en un ser culpable y lo dejara sin palabras, era un arma letal contra los niños chinos. Pero Mizuno ya era inmune a este truco. Quizás Fortune realmente quería que Rize Shower viniera, solo para proteger a Mizuno del acoso de Maruzensky. Pero llevarlo a cabo, sobre todo después de que Mizuno se negara rotundamente, y hacerlo todo bajo su nombre, bueno, eso fue simplemente pasarse de la raya. Fortune, Mizuno no dijo mucho, solo miró a Fortune con una mirada que dejó su disgusto claro como el día. Tras una docena de segundos bajo la silenciosa presión de Mizuno, Fortune finalmente cedió. Su sonrisa se desvaneció, bajó la cabeza y admitió su culpa. No volverá a suceder. Mizuno asintió, aceptando la disculpa. Entonces se giró para mirar a Rize Shower, de pie en la puerta, agarrando el asa de su maleta con una mano y la falda con la otra, con las orejas gachas. Miró a Mizuno, visiblemente nerviosa. Después de todo, este malentendido invitar a Rize Shower a quedarse fue obra de Fortune. Ahora que todo estaba aclarado, lo razonable sería enviarla de vuelta. Pero ver su esperanza frustrada, esa expresión perdida en su rostro y pensar lo tarde que era, enviarla de regreso sola no sería seguro. Entonces Mizuno dudó, suspiró y finalmente se hizo a un lado, dejando espacio para que ella entrara. «Quédate aquí esta noche. Te llevaré de vuelta mañana, T/N. Oh. Mizuno, ¿qué vas a hacer con nuestro dulce arroz esta noche?» 357. 357. Puedo quedarme. La invitación de Mizuno dejó atónita a Rize Shower. Lo miró con incredulidad, con las orejas, antes caídas, erguidas de golpe, y la tristeza desapareció de su rostro. Asintió Mizuno. Aunque tener a un hombre y a una joven Uma Musume solos juntos en una habitación no era exactamente ideal, especialmente cuando ella era su aprendiz asignada, si alguien se enteraba, se esparcirían rumores y las futuras carreras de ambos podrían verse afectadas. Pero más que preocuparse por su propia reputación, Mizuno estaba mucho más preocupado porque Rize Shower pudiera encontrarse con algún peligro en el camino de regreso. Incluso si en este mundo casi nadie fuera lo suficientemente estúpido como para intentar robar o secuestrar a una Uma Musume que pudiera enviarlo tranquilamente a una sala médica de por vida, siempre existía la posibilidad de que existiera algún idiota dispuesto a arriesgarse a morir joven solo para probar el poder de un casco. Más vale prevenir que lamentar. Así que Mizuno decidió que lo mejor era que Rize Shower se quedara a pasar la noche, y la acompañaría de vuelta a Drazen mañana. Pero si Rize Shower quería pasar la noche allí, debía preguntárselo directamente. «Rize Shower, ¿preferirías no quedarte?» «Claro que quiero», respondió sin dudarlo, con la emoción reflejada en su rostro.
Ella había pensado que el llamado de Oni-sama para que vivieran juntos había sido un malentendido, y una vez que el malentendido se aclaró, asumió que no tendría motivos para quedarse allí. Pero ahora Oni-sama la invitaba personalmente a pasar la noche. Apenas podía creerlo. Incluso si fue solo una noche, fue un momento precioso, un momento a solas con Oni-sama. En Trazen, siempre había otra suma alrededor, por lo que nunca podía encontrar la oportunidad de tener una conversación adecuada para profundizar la relación con él. Pero ahora la oportunidad estaba frente a ella. ¿Cómo podría perderla? Quizás después de esta noche, su relación no se limitaría a gestos de cortesía entre profesor y alumno. Quizás podrían convertirse en amantes que podrían aferrarse abiertamente el uno al otro sin levantar sospechas. Y si el ambiente era bueno, quizás incluso ir un paso más allá. Entonces, perdón por la intromisión. Rize Shower metió su maleta apresuradamente, incluso cerrando la puerta tras ella con una velocidad casi de pánico, como si temiera que Mizuno cambiara de opinión. Sin embargo, justo antes de que la puerta se cerrara, pareció presentir algo. Miró de reojo, hacia la sombra bajo la escalera. Allí, en la oscuridad, había una caja de cartón. Y como si se diera cuenta de que Rize Shower la observaba, la caja tembló, apenas un poco. Claramente, alguien se escondía dentro. Rize Shower sintió, de una forma vagamente instintiva, un leve vínculo psíquico con quienquiera que estuviera en esa caja. Quizás quien se escondía dentro era el mismo Maruzensky-senpai que Oni-sama había mencionado. Rize Shower no era muy amiga de Maruzensky, pero como Maruzensky siempre cuidaba de sus kouais, Rize Shower no era la excepción. Siempre que tenían tiempo, Maruzensky la invitaba a dar una vuelta en su deportivo. Aunque cada vez que Rize Shower viajaba con ella, se topaban con el tráfico y se quedaban atascados, Maruzensky nunca se quejaba. La cuidaba como un abuelo mimando a su nieta. Entonces, para Rize Shower, Maruzensky era una senpai gentil y amable, y escuchar sobre su situación actual hizo que Rize Shower realmente sintiera pena por ella. Tal vez y podría hacer algo para ayudarle Oni-sama, tal vez deberíamos dejar que senpai también, pero justo cuando estaba a punto de pedirle a Mizuno que dejara que Maruzensky también pasara la noche, la caja de cartón debajo de las escaleras desapareció. ¿Qué pasa?, preguntó Mizuno al verla empezar a hablar pero detenerse a mitad de camino. No es nada. Rize Shower negó con la cabeza y cerró la puerta. Senpai probablemente no estaba listo todavía, ¿ja? Mizuno parpadeó. El senpai que ella mencionó y seguramente se refería a Maruzensky. No entendía muy bien a qué se refería Rize Shower con no está lista, pero considerando la dinámica entre abuelos y nietos, probablemente estaba preocupada por ella. No te preocupes, Rize Shower. Yo puedo encargarme de la situación de Maruzensky. Tú no tienes por qué hacerlo, dijo Mizuno con seriedad. Creo en Oni-sama. Rize Shower asintió con una suave sonrisa. Nunca dudó de él. Si Oni-sama prometía algo, por difícil que fuera, siempre lo cumplía. Señor Oni, y Rize Shower lo miró. Sintió calor en el estómago y sus pies avanzaron lentamente sin darse cuenta. Como Maruzensky-senpai no podía salir por ciertas razones, este momento era ahora un espacio solo para ella y Oni-sama. Con solo ellos dos aquí, finalmente podría hacer algo privado con él. Oni-sama, ¿puedo volver a ver tu verdadero rostro? Tiró ligeramente de la manga de Mizuno, con las mejillas sonrojadas al hacer su tímida petición. Desde que experimentó directamente el aroma de Uma Min de Mizuno, cada vez que tenía la oportunidad, le pedía esto. Y para una Uma que alguna vez había probado Uma Min, era imposible no volverse adicta. Una chica elegante atrae la mirada de un caballero. Un joven apuesto conduce un Uma hasta Uma Pioi. Además, la constitución Uma Min de Mizuno era incluso más tentadora que el helado para una potranca joven y hormonal. Aunque todos parecían tranquilos en la superficie y aún no habían actuado, en sus cabezas habían fantaseado miles y miles de veces con pasar días y noches apasionados con Mizuno, hasta que lo exprimieran hasta dejarlo seco. Rize Shower no fue una excepción. Aunque actuaba como la hermana pequeña obediente a los ojos de Mizuno, en su interior quería desesperadamente teñir cada parte de él con un color que le perteneciera solo a ella. Su mente racional apenas controlaba la sed. Sumado a la promesa de Mizuno de que siempre estaría a su lado, eso era lo único que la impedía convertirse en un monstruo invasor de hogares. Pero el deseo siempre supera a la razón con el tiempo. Y en esos momentos, probar un poco de Uma Min la ayudó a desahogarse, impidiendo que sus emociones la abrumaran y destrozaran su autocontrol. Mizuno entendió eso, así que aceptó cada vez que ella le preguntó. «Está bien». Mizuno asintió y se bajó la capucha con suavidad, revelándole su verdadero rostro una vez más. Por supuesto, la razón principal fue simplemente que echó a perder Rize Shower. Si se tratara de cualquier otra Uma, esquivaría la petición, esperaría hasta que no estuvieran mirando y se escabulliría.
Jeje tilde Rize Shower envolvió sus brazos suavemente alrededor de su cintura y levantó su rostro hacia sus hermosos rasgos, moviendo la nariz mientras disfrutaba felizmente de la recompensa dada por aquel a quien adoraba. Pero no estuvo exento de consecuencias. Cada vez que Mizuno satisfacía su antojo de Umamint, su anticipación por la próxima vez solo crecía, y también lo hacía su umbral. Lo que significaba que ya no se conformaba con solo olerlo y señor Oni, y 5 minutos después, Rize Shower estaba tumbada sobre el pecho de Mizuno, con la cola enrollada alrededor de su pierna, jadeando pesadamente y con corazones en los ojos mientras miraba fijamente la deliciosa belleza justo frente a ella. Oni-sama y Rize Shower y siente que ya no puede contenerse más y, N/T. Regresé, hice una encuesta en mi Patreon sobre el nuevo cronograma y lanzamientos de webnovel, así que sí. Bit 358. 358 Oni-sama, Rize Shower, siente que ya no puede contenerse más, la mirada ardiente de Rize Shower estaba fija en Mizuno, su pecho subía y bajaba con cada respiración, obviamente esperando algo. Mizuno se sorprendió por un momento, luego levantó una mano para señalar hacia atrás. El baño está allí. No me refiero a eso. Rize Shower infló las mejillas y se movió con impaciencia en el regazo de Mizuno. Oni-sama, ¿no puedes darle una recompensa a Rize Shower? ¿Una recompensa? Mizuno arqueó una ceja. Rize Shower asintió, con las mejillas sonrojadas. Rodeó el cuello de Mizuno con los brazos, acercó su rostro y sus suaves labios rosados se abrieron y cerraron con anticipación. Como lo que hizo Oni-sama con Goldship en aquel entonces, Rize Shower pensó que su indirecta era innegable. ¿Qué más habían hecho Oni-sama y Goldship que se considerara íntimo? Besarse, obviamente. Que Goldship le hubiera robado el primer beso a Mizuno siempre había sido un punto delicado para Rize Shower, y también para la otra Uma Musume. Cada vez que lo recordaban, se enfurecían pensando por qué no habían sido su primera. Pero lo hecho está, así que ahora solo les quedaba intentar superar a Goldship en besos, o incluso 100 veces más, solo para desahogar su frustración. Si el primer puesto en el primer beso estaba fuera de su alcance, al menos podrían luchar por el primer puesto en el ranking de besos totales. Ahora que Goldship no estaba cerca, todo lo que necesitaban era darle un solo beso a Mizuno y dar ese primer paso de 0 a 1. Después de eso, ser cariñosos solo sería más fácil. Podrían besarlo cuando quisieran. Un beso de buenos días, un beso a la hora del almuerzo, y por la noche y bueno, no serían solo besos en los labios y así. Con estos pensamientos, Rize Shower envió su señal a Mizuno. Oni-sama, ¿está bien? Se lamió los labios y lo miró fijamente. Si Mizuno quería saborear la dulzura de sus labios, solo necesitaba acercarse un poco. Pero cuando se enfrentó a la indirecta de Rize Shower, Mizuno simplemente parpadeó confundida, sin comprender muy bien lo que quería decir. ¿Qué hice con Broshi? Miró al techo, estrujándose la cabeza pensando en las recompensas que le había dado a Goldship. Pero después de pensarlo un rato, lo único que podía recordar haberle dado a Goldship era una nave espacial de juguete. ¿Podría ser que Rize Shower también quería una nave espacial de juguete? No es eso. Al ver que Mizuno no entendía nada, Rize Shower se puso nerviosa y soltó. Quiero que Oni-sama me bese, besarte. Mizuno fue alcanzado por un rayo, mirando con incredulidad a su hermanita sentada ahorcajada sobre su regazo. La recompensa que Rize Shower quería, al igual que Goldship, ¿era un beso? No puedo, murmuró Rize Shower. Sus ojos morado claro, que reflejaban el rostro de Mizuno, brillaban de expectación. Mizuno había planeado negarse, pero al ver a Rize Shower actuar con tanta ternura y timidez, se le atragantó la garganta. Simplemente no pudo decir que no. Dudó durante casi un minuto entero, luchando consigo mismo, luego apretó los dientes y finalmente aceptó. Bien. Después de todo, cuando su hermana pequeña pedía algo, sin importar lo que fuera, como su Oni-sama, tenía que hacerlo. Además, Rize Shower solo le pedía un simple beso. No era como si le estuviera pidiendo que se desnudara. Mientras la besara en el momento adecuado, seguía contando como cariño fraternal normal. Así que Mizuno armó de valor, ahuecó las mejillas de Rize Shower, con los ojos temblorosos, y tragó saliva con nerviosismo. Luego, lentamente, se inclinó y la besó en la frente. Fue solo un roce leve, que apenas duró un segundo, y Mizuno se apartó de inmediato. Pero para Rize Shower, ese beso fugaz fue el momento clave. Un paso hacia un futuro de felicidad con Oni-sama. Jeje tilde Rize Shower saboreó el calor persistente en su frente, sus ojos se curvaron en medialunas de alegría. Un hilillo de baba resbalaba por la comisura de sus labios derretidos, su rostro lleno de felicidad, un ramo de flores rosas floreciendo sobre su cabeza. Aún así, aunque recibir un beso en la frente de Oni-sama fue maravilloso, no era el lugar que ella realmente quería. Oni-sama, un poco más abajo. Rize Shower apretó los labios. ¿Bajar? La mirada de Mizuno bajó de su frente, frunciendo el ceño, comenzando otra larga lucha interna.
¿En qué lugares podría un hermano mayor besar a su hermana pequeña, además de la frente? De acuerdo. Tras pensarlo, Mizuno finalmente se armó de valor, levantó de nuevo la cara de Rize Shower y se inclinó una vez más. Esta vez, la besó en la mejilla. En algunos países occidentales más abiertos, un beso en la mejilla era simplemente un saludo amistoso. Incluso en lugares más reservados, no era inusual entre hermanos, especialmente entre un hermano mayor y su hermana menor. Entonces, en lo que respectaba a Mizuno, un beso en la mejilla todavía estaba dentro de los límites fraternales aceptables. Pero incluso después de todo eso, Rize Shower todavía no parecía satisfecho. Oni-sama, aún más abajo, y Rize Shower tocó sus labios con un dedo. ¿Aún más abajo? Mizuno se sobresaltó, su mirada bajó, ignorando cuidadosamente cualquier zona prohibida, hasta que finalmente se posó en la pequeña mano de Rize Shower. Ah, así que eso es todo. Mizuno se relajó, dejando escapar un gran suspiro de alivio. Eso lo asustó por un segundo. Pensó que ella quería un beso en los labios. No hay problema, puedo hacerlo. Mizuno asintió con seriedad, luego tomó con suavidad la mano de Rize Shower y, como un caballero jurando lealtad a su princesa, le besó el dorso. Ya está aquí. Rize Shower, al darse cuenta de que Mizuno se hacía la tonta a propósito, se impacientó. Levantó la cabeza y frunció los labios, dejando muy claro dónde quería que la besaran. Pero Mizuno simplemente no podía entender, sus pupilas inmóviles, su rostro en blanco, un icono de carga giratorio prácticamente flotando sobre su cabeza. La idea de besar a Rize Shower en los labios y simplemente no existía en la programación de Mizuno. Al igual que un robot no puede dañar a los humanos, el primer protocolo de Mizuno era, como Oni-sama, no podía pasarse de la raya con su hermana menor. Pero el problema era que tenía un segundo protocolo, como Oni-sama, debía conceder todos los deseos de Rize Shower. Entonces, ante la petición de Rize Shower de un beso en los labios, el programa de Mizuno falló, siendo completamente incapaz de procesar una solución. ¿Estás bien, Oni-sama? Rize Shower agitó la mano frente a él, pero Mizuno no respondió. Cuando miró más de cerca, se dio cuenta. Él había puesto los ojos en blanco y había perdido el conocimiento por completo y, N/T. Chicos extra 100 piedras, 1 capítulo 200 piedras, 2 capítulos 300 piedras, 3 capítulos etc. Discord.gg Weblink Patreon.com Weblink 359. 359 ZZZZT. En ese momento, Mizuno era como una máquina averiada. No solo emitía extraños zumbidos con la boca, sino que también emitía humo blanco desde lo alto de su cabeza. Oni-sama. Rize Shower no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Solo sabía que, justo después de fruncir el ceño para un beso, Oni-sama pareció sufrir un golpe mental tremendo y, de repente, quedó completamente aturdido. Oni-sama. ¿Estás bien? Rize Shower no sabía qué más hacer. Solo pudo sacudir los hombros de Mizuno y llamarlo, intentando sacarlo de su estupor. Y, como resultó, la voz de una hermana pequeña fue bastante efectiva. Con las repetidas llamadas de Rize Shower, el cerebro sobrecargado de Mizuno pronto comenzó a responder. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, todo el cuerpo de Mizuno se estremeció. Miró a Rize Shower, todavía sentado en su regazo, y su mirada despejada sugería que su mente estaba volviendo a la normalidad. Pero Mizuno todavía parecía bastante fuera de sí. Parpadeó confundido, como si se preguntara qué acababa de pasar, luego, como si hubiera olvidado todo lo anterior, le hizo a Rize Shower una pregunta completamente desconcertante. Por cierto, Rize Shower, ¿qué tipo de recompensa querías? Interrogación de cierre. Un gran signo de interrogación apareció sobre la cabeza de Rize Shower. No se lo acababa de decir. ¿Por qué Oni-sama volvía a preguntar? Oni-sama, un beso, por supuesto. Oh, un beso. De acuerdo. Mizuno dudó un segundo, asintió, acunó suavemente las mejillas de Rize Shower y se acercó como para besarle la frente. Oni-sama, aquí. Rize Shower se dio golpecitos en los labios para enfatizar. Preocupada porque volviera de besarla en el lugar equivocado, y tras tanto tiempo esperando esto, incluso frunció el ceño, acortando la distancia. Si Mizuno estaba dispuesto, robarle su primer beso sería más fácil que beber agua. Pero en el momento en que Rize Shower se inclinó, Mizuno se congeló nuevamente, perdiendo el conocimiento instantáneamente, su cuerpo se puso rígido como una estatua, exactamente como antes. Señor Oni. Por cierto, Rize Shower, ¿qué tipo de recompensa querías? La misma pregunta de antes. Ningún recuerdo de lo que acababa de pasar. Era como si olvidara selectivamente cada vez que Rize Shower le pedía un beso en los labios. Rize Shower se quedó en silencio, mordiéndose el labio con frustración. Mizuno actuaba como esos pacientes amnésicos de las telenovelas, atropellados y olvidados por todo. Esos ojos claros y despistados no parecían fingir, pero Rize Shower aún tenía sus dudas. ¿Oni-sama estaba fingiendo no recordar solo para evitar besarla?
Normalmente, ella podría haber retrocedido. Si Oni-sama no estaba tan dispuesto, debería ser considerada y no avergonzarlo. Pero esta era la primera vez que Rize Shower le pedía un beso a Oni-sama. Para una chica que siempre temía causar problemas, que nunca se atrevía a hablar delante de nadie, que dejaba a un lado todo su orgullo para confesar sus sentimientos, había una valentía que no podía ser detenida por algo tan trivial como una falsa amnesia. Ya basta. Rize Shower miró fijamente el rostro de Mizuno, una cierta determinación brillaba en sus ojos. Cuando se aventuró a entrar al sótano del barco dorado para rescatar a Oni-sama, solo para descubrir que su primer beso ya había sido robado, hizo una promesa. Si alguna vez tenía un momento a solas con Oni-sama, lo ganaría todo. Ahora que la oportunidad de besarlo estaba frente a ella, ¿quién sabía si alguna vez volvería a presentarse? Para restaurar el honor de las hermanitas, Rize Shower tuvo que hacerlo hasta el final. Oni-sama, lo siento, se disculpó, luego cerró ambas manos firmemente alrededor de la cabeza de Mizuno. ¡Guau! Mizuno aún no entendía qué estaba pasando cuando vio el rostro de Rize Shower acercándose cada vez más, con la mirada ardiendo de deseo. Finalmente, sus labios se presionaron juntos y una dulce fragancia explotó en su lengua. Al sentir la suavidad y el calor en sus labios, la mente de Mizuno se quedó completamente en blanco, como si hubiera detonado. Ni hablar. ¿Qué demonios acaba de pasar? Todo lo que recordaba era a Rize Shower pidiendo una recompensa. Se había desconectado solo por un segundo, así que ¿cómo había sido que de repente le había robado un beso? ¿Fue un sueño? ¿O una alucinación? Rize Shower no le metió la lengua como antes, como Goldship. Simplemente le dio un inocente beso de la infancia. Pero el impacto mental en Mizuno fue aún más devastador que si su mejor amigo le hubiera anunciado que estaba a punto de subirse encima. Sola Rize Shower me besó. ¿Cómo pude soñar algo así? Las pupilas de Mizuno temblaron. Simplemente no podía aceptarlo. La obediente y educada Rize Shower jamás robaría un beso sin pedirlo. Ni siquiera Simboly Rudolph, la reina de los problemas, había hecho algo así, y su dulce hermanita se había adelantado. La imagen tierna e inocente que Mizuno tenía de Rize Shower se hizo añicos en ese instante. Pero a diferencia de Mizuno, que cuestionaba la realidad, Rize Shower estaba en un gran momento después de finalmente dar ese paso. Los labios de Oni-sama, qué dulces. Sus ojos brillaron, sus muslos se apretaron con más fuerza alrededor de su cintura con excitación. Fue solo un simple beso, sin lengua, y aún así descubrió un sabor más exquisito y delicado que cualquier postre que hubiera probado jamás. Una combinación perfecta de dulzura cremosa y aroma a zanahoria. El favorito absoluto de todas las Uma Musume. ¿Así se sentía un primer beso? ¿O era tan dulce solo porque la otra persona era Oni-sama? ¿O tal vez y este era el poder de esa Uma Mint de la que siempre hablaba? Rize Shower sostuvo el beso por 2 minutos completos antes de que su respiración se volviera irregular y finalmente dejó ir a Mizuno. Su rostro estaba rojo como un tomate. Se lamió los labios, saboreando el sabor persistente, mientras sus ojos se volvían cada vez más hambrientos. Besar es increíble. Pero no es suficiente. Quiero más. Ese irresistible aroma que emanaba de Oni-sama era solo una parte. La verdadera emoción residía en la cercanía, la sensación de que ella y Oni-sama se acercaban de verdad. Para Rize Shower, esa era una de las mayores metas de la vida. Y durante ese beso, Rize Shower no percibió ninguna resistencia por parte de Mizuno. Era casi como si le hubiera dado permiso en silencio. Él también debe querer besarme, en el fondo. Pero cuando Rize Shower miró a Mizuno, se sorprendió al ver que se había congelado nuevamente. Señor Oni, respondió Mizuno por reflejo, aturdido por unos segundos, y luego repitió exactamente lo que había hecho antes. Con la mente clara y confusa, preguntando. Por cierto, Rize Shower, ¿qué tipo de recompensa querías? Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Ante esa frase tan familiar, Rize Shower de repente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La amnesia de Oni-sama no era fingida. De verdad estaba olvidando selectivamente lo que acababa de pasar. Y por lo que ella podía ver, se desencadenaba cada vez que lo besaba en los labios. Para probar su teoría, Rize Shower lo besó nuevamente. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, y, efectivamente, tal como sospechaba, Mizuno perdió la memoria al instante, como si su cerebro tuviera un sistema de retroceso automático. Mientras Rize Shower hiciera algo más íntimo que el cariño fraternal habitual, la mente de Mizuno volvería a un punto anterior. Lo sabía. Rize Shower, ante esta realidad, se sintió un poco desconsolado. Cada vez que ella pedía un beso, Oni-sama lo olvidaba selectivamente, lo que significa que, en el fondo, él realmente no quería ir más allá con Rize Shower. Pero la tristeza de Rize Shower solo duró un momento antes de que la emoción tomara rápidamente su lugar.
Porque de repente, Rize Shower se dio cuenta. La amnesia selectiva de Mizuno era en realidad una gran ventaja para ella. ¿No significa esto que, sin importar las cosas escandalosas que Rize Shower le haga a Oni-sama ahora mismo, él no recordará nada de eso después? Una chispa se encendió en la mente de Rize Shower, y todo tipo de ideas audaces y emocionantes que nunca antes se había atrevido a considerar surgieron como un maremoto. Incluso si nunca había hecho tales cosas antes, como Uma Musume, con un fragante e indefenso hombre humano frente a ella, cuando se trataba de Uma Pioi, algunas cosas simplemente salían naturalmente. Jara. Rize Shower miró fijamente a la indefensa Mizuno, respirando agitadamente por la emoción. Su pequeño cuerpo se calentaba, su vientre le dolía de necesidad, ansiando algún ejercicio para disipar el calor. Normalmente, Rize Shower era conservadora en cuanto al romance. Para cosas más íntimas, esperaba a tener la relación adecuada. Tener hijos con Oni-sama tendría que esperar a casarse, claro, pero con el ambiente y la oportunidad tan perfectos, ¿cómo no iba a intentarlo? Lo siento, Rize Shower se está portando mal, la baba le brillaba en la comisura de la boca mientras empezaba a desvestir a Mizuno. Quizás admitir su propia travesura la hacía menos respetuosa con las reglas. Sus acciones se volvían más atrevidas a cada segundo. Pero solo había logrado llegar a la mitad del camino cuando Fortune, que había estado observando desde el margen todo el tiempo, de repente la agarró por la muñeca y la detuvo. ¡Alto! No puedes hacerle Uma Pioi todavía. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Rize Shower se abrieron de par en par, su cola se irguió de golpe, visiblemente asustada, mientras giraba la cabeza hacia Fortune. Al besar a Oni-sama, pensó que la diosa no había reaccionado. Había asumido que solo estaban ellas dos. Resulta que Fortune había estado observando todo el tiempo. Arroz ducha. Rize Shower se estremeció y un sudor frío le brotó por todo el cuerpo. Entonces, todo lo que había hecho con Oni-sama, todas esas expresiones locas, ¿habían sido vistas por esta diosa? No es lo que parece. Rize Shower no suele ser así. Rize Shower agitó las manos frenéticamente, agachando la cabeza, incapaz de mirar a Fortune a los ojos. La única razón por la que se atrevió a perseguir a Mizuno fue porque creía que era la única Uma Musume consciente presente. Cualquier cosa que hiciera permanecería en secreto. Si hubiera un tercero observándola, todo cambiaría. Hacer cosas malas se sentía como estar desnudo. A menos que seas un pervertido total, nadie podría desnudar sus verdaderos instintos con alguien más mirando. Rize Shower no sabía por qué la diosa eligió este momento para intervenir, casi parecía intencional, pero con un tercero aquí, sin importar cuán poco dispuesta estuviera de detenerse, simplemente no podía hacerlo. Al ver a Rize Shower tensa y asustada, Fortune se encogió de hombros con impotencia y luego soltó su muñeca. No te preocupes, no estoy aquí para culparte ni para delatar a nadie. Solo quería que lo supieras. Ahora no es el momento para que tú y tu Oni-sama hagan ese tipo de cosas. ¿Eh? Rize Shower levantó la vista, confundida. ¿Qué quieres decir con que todavía no es el momento? ¿Significa que no puede con lo que intentas hacer? Fortune miró a Mizuno, con el cerebro sobrecargado, y explicó. Probablemente lo hayas notado. Tu Oni-sama te ve como una hermana menor y no puede aceptar ir más allá. Por eso, cada vez que le pides un beso, sufre amnesia selectiva. Si es solo un beso, puedo fingir que no vi nada. Simplemente lo olvidará. Pero si es algo que podría dejarlo marcado física y mentalmente, como Uma Pioi, entonces no puedo apartar la mirada. No quiero ver a este tipo perder la cabeza después de descubrir que hizo eso con su hermana pequeña y terminar demasiado destrozado para ayudarme a trabajar, quiero decir, para ayudarme a luchar contra la desgracia. Fortune tosió con torpeza. Pero al escuchar la explicación de Fortune, Rize Shower se sintió peor. Si besar a Oni-sama le hacía olvidar, y seguir adelante lo destrozaría, ¿eso significaba que ella nunca podría ser su esposa, nunca caminar con él al altar? Las orejas de Rize Shower cayeron en desesperación, una línea negra de tristeza se cernía sobre su cabeza. No te apresures. Sé que estás ansiosa, pero necesitas ir con calma. Fortuna apoyó la barbilla en la mano y continuó. Todo tiene su orden, la intimidad no es una excepción. Su resistencia a tu afecto es solo temporal. Su cerebro simplemente no puede seguirle el ritmo. Si con el tiempo estimulas sus sentimientos con suavidad, podría llegar el día en que te pida tener hijos con él. ¿En serio? Rize Shower levantó las orejas y la esperanza se reavivó en sus ojos. Asintió Fortune. Mientras sigas con ese coqueteo suave y no demasiado excesivo, y vayas cambiando poco a poco sus sentimientos hacia ti, cruzar esa línea de hermanos a algo más no está tan lejos. En cuanto a lo que viene, guárdalo para otro día. Fortuna le puso la ropa a Mizuno en su sitio mientras hablaba. Rize Shower escuchó el consejo de Fortune en silencio. Después de calmarse, se dio cuenta de que la diosa tenía razón. Intentar ser Uma Pioi Oni-sama en ese momento era demasiado apresurado.
Estaba dispuesta a ofrecerle todo a Oni-sama, pero él no estaba dispuesto a aceptar. Si lo obligaba, ignorando sus sentimientos, ¿no sería eso simplemente agresión? En lugar de una conquista violenta, Rize Shower prefería una conexión tierna y amorosa. Eso era lo que le convenía, lo que Rize Shower significaba. Parece que ese tipo de cosas realmente tienen que esperar a otro día. Rize Shower apretó los puños, frustrada pero decidida. Gulp. Rize Shower miró fijamente los labios de Mizuno, tragando con dificultad. Tras dudar un momento, finalmente se abalanzó y lo abrazó de nuevo. Incluso si no pudiera besarlo con Uma Pio y Oni-sama esta noche, ya que incluso la diosa la dejaría besarlo, tendría que mimarse un poco más, al menos por esta noche.